Gracias, presidente. Bueno, pues estamos hablando quizás demasiado o nunca se sabe si lo suficiente sobre los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia, y en todos los foros donde se habla de este tema se acaba llegando a la conclusión y coincidiendo en la necesidad de reforzar precisamente o modificar los aspectos normativos que tienen relación a la patria potestad y al régimen de visitas, precisamente porque los agresores están utilizando las grietas del sistema judicial para, en muchos casos, asesinar a sus víctimas e incluso causarles daño a sus hijos o a sus hijas. Seguramente, si tuviera que volver a presentar esta proposición de ley, lo haría siendo quizás un poco más dura en la petición y modificaría algunas cuestiones. Incluso, como ya dije en la mesa de violencia, incluso no solo pediría que hubiera cuerpos especializados entre los sectores profesionales, sino que además la formación tuviera que ser obligatoria para todos los que forman parte de las distintas profesiones que tocan o que trabajan día a día con las mujeres víctimas de violencia, y no solo los que se apuntan de manera voluntaria a las mismas. Me gustaría decir, sobre todo, que a pesar de la situación que se está viviendo en Aragón, en relación al turno de oficio y en relación al asesoramiento jurídico, el único interés que mueve a esta portavoz en esta proposición no de ley es simple y llanamente que se garantice la protección de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y no voy a entrar a debatir otras cuestiones. En el año 2015 se saldó con 56 mujeres víctimas de violencia machista en España. Una de ellas era aragonesa. Una de las conclusiones precisamente a las que ha llegado el Observatorio Aragonés de la Violencia es que la violencia de género es una constante que se repite en el tiempo, pero hay una novedad que nos debería preocupar a todos y a todas, y es que las edades de las mujeres agredidas está descendiendo de una manera bastante importante. En los últimos años se han aprobado leyes fundamentales como la Ley de Violencia de Género de 2005, la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el 2007, así como la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. Leyes que sin duda han ayudado en el camino a la erradicación de la violencia machista, pero que, valorando la evidencia y la realidad diaria, resultan del todo insuficientes. Toda la sociedad, absolutamente todos tenemos un papel que cumplir encaminado a un objetivo concreto en esta materia, que es precisamente acabar con esta lacra. Precisamente en el 2014, y a raíz del asesinato de Ángeles González, su exmarido aprovechó el régimen de visitas temporal de la hija en común para asesinarla, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España cuestionando la legislación española de la época y el funcionamiento del sistema judicial, que fallaron en la protección de la madre y que fallaron en la protección a la hija. Dicha sentencia contemplaba 4 recomendaciones que hemos tratado de recoger también en esta proposición no de ley. En primer lugar, establecer un marco legal reforzado de protección a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. En segundo lugar, la formación continua, y yo diría obligatoria, para jueces, fiscales, psicólogos, policías y funcionarios de todos los ámbitos relacionados con la violencia de género. En tercer lugar, reformas legislativas en caso de violencia machista relativas a la modificación del régimen de visitas y a la regulación de la regulación del régimen de visitas y de la patria potestad. Y en cuarto lugar, decía estas recomendaciones, la reparación indemnizatoria económica para la víctima por culpa invigilando. Como señala el juez decano, lo nombro también en la proposición no de ley, porque fue a raíz de un artículo de opinión que él escribió en un medio de comunicación aragonés. Decía que las 2 primeras recomendaciones europeas ya se habían venido cumpliendo gracias a la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género de 2005 y también de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres del 2007, así como la formación especializada, aunque la formación especializada solo es de manera voluntaria, no se hace de manera obligatoria para
para todos los cuerpos y las profesiones. Y la reciente Ley Orgánica y de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de julio de 2015, por fin obliga a los jueces a pronunciarse sobre el régimen de visitas, estancia o relación o comunicación. Y por último, también el juez decano señalaba que se estaban denegando las indemnizaciones por puros formalismos procesales y peregrinaje de jurisdicciones. Y esto es algo que no deberíamos permitir en pleno siglo XXI, en el año 2016, con el aumento que está habiendo de casos de violencia y de asesinatos en este país y en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos con esta proposición no de ley es garantizar, porque ya está en la ley, pero no se garantiza, que todas las reformas legislativas se implanten con las memorias o con los informes de valoración del impacto de género. En segundo lugar, promover la especialización, cuerpos especializados de jueces, de fiscales, de forenses, de psicólogos, de trabajadores sociales, de educadores, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de personal sanitario, de abogados en materia de violencia de género. En tercer lugar, implantar protocolos y guías de actuación. Esto ya se hace en todas las comunidades autónomas, pero no son idénticos. Cada comunidad autónoma, incluso algunas ciudades de tamaño importante, cada uno tiene su protocolo propio y en cuanto hay cambio y movimiento en los profesionales que actúan, los protocolos varían. Y, en cuarto lugar, redoblar los esfuerzos de protección a las mujeres víctimas de violencia y también a sus hijos e hijas y modificar el régimen de visitas y la regulación de la patria potestad en los casos de violencia de género con el objetivo único de proteger y garantizar su integridad física a las víctimas, a las mujeres, pero también la integridad física de sus hijos e hijas. En último lugar, garantizar que eso que decía el juez decano de que desgraciadamente no se está garantizando y precisamente por ese peregrinaje en los juzgados no se está garantizando las reparaciones indemnizatorias por puros procedimientos que fallan, el que se garantice la reparación indemnizatoria económica para las víctimas por culpa invigilando. Espero que se apruebe esta proposición de ley porque, como digo, lo único que se pretende es aumentar o al menos reforzar el que se pueda hacer modificaciones legislativas tendentes a favorecer la protección de las mujeres víctimas de violencia y también la protección e integridad física de los hijos y de las hijas. Gracias.